viendo ya en pantalla. Inés, ¿cómo andás? El Negro Blanco te saluda. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué Acá tal, un Inés? contenita doméstico, pero ¿cómo andan? ¿Todo Bien, bien? bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo anda toda? ¿Cómo anda en Bien, especial? Y queremos mandarle un cariño a tu esposo, bien, muy ahí especial. anda, Eh, ahí anda, anda ahí haciendo, anda. decirle que se asome, aunque esté despeinado. No, Claro. no, está atendiendo unos carpinteros que han venido a casa, así que, pero no, todo bien, todo Bueno, bien. Con los cachaques de la edad, pero todo bien. todo bien. Bueno, Sí, bueno, la adolescencia tiene estas cosas, Inés, pero Ay, viste, ya ¿no? pasa con el tiempo pasa. Las salidas a esta edad son médicos, ¿viste? Pero claro, es la es lo que agenda nos nuestra, toca. no puedo ir, dice, ¿por qué? Tengo que ir al médico. Es Bueno, la nuestra, tal cual. querida negra, negra, mirá, yo el negro dice, a la rubia le dice querida negra. Inés, No, para que esto no es lo real, ¿eh? Yo soy negra. bueno, yo quería disimular, ¿viste? Nada. Bueno, niña, a ver, hemos tenido unos cuantos llamados. Vamos a empezar por parte, pero queríamos que vos nos dijeras, estás atrás de un proyecto, como siempre, del tema previsional, que lamentablemente, más allá de lo que podemos por ahí nosotros pensar o querer compartir, recién hablábamos fuera de micrófono, y como siempre decíamos que cuando pasa algo, ¿dónde está el núcleo? ¿Qué es lo que pasa, no? Y nadie deja de tener en cuenta que cuando hay un problema, sobre todo en el tema previsional, el primer culpable es el Estado, por no hacer los controles debidos para que no haya trabajo negro, para que el que trabaje, que sea monotributista, haga sus aportes. Pero bueno, lamentablemente todo eso hay que ver cómo uno lo resuelve. Y sobre todo cuando elige a alguien que después lo tiene que representar, tanto sea en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, donde son los que definen en sí un modelo de sociedad, que puede tener errores, no horrores, hay dos diferencias del error al horror, y después, bueno, cómo se sigue. Y vos, bueno, tu especialidad siempre ha sido este tema previsional y buscarle alguna mirada que a veces yo sé te es esquiva. Y ahora estás trabajando mucho sobre el tema de la PUAN. A ver, explícanos un poquitito cómo es ese tema. A ver, en realidad el tema de la PUAM es más que nada para un beneficio para las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se trató y se creó la PUAM, que es la pensión del adulto mayor, que fue por el año 16-17, en la época de Macri, que fue todo una ley ómnibus que prorrogó moratorias, cambió la ley de movilidad y se crea la pensión al adulto mayor, que tenía que ver con esas personas que no llegaban a cumplimentar en ese momento los años de aportes requeridos por la 24241, bueno, automáticamente tenían la posibilidad de tener una prestación al adulto mayor, que el requisito era tener 65 años de edad. E inclusive no había en ese momento evaluación socioeconómica. Bueno, yo no estuve un poco de acuerdo con la PUAM porque me parecía que era muy baja, porque es el 80% de un haber mínimo, pero era un paliativo en su primer momento, que era poder seguir trabajando, seguir aportando, hasta por ahí cumplimentar, ya que eso venía medianamente en reemplazo a las moratorias que se iban a terminar, porque en realidad en ese momento se había prorrogado por 2 años y 1 año, cuando se creó en ese momento la PUAM. No me gustaba que no fuera un beneficio derivado para una pensión, la verdad, o sea, como se tomaba como una no contributiva. Y en realidad no era una no contributiva, porque no era para una persona que nunca hubiera hecho un aporte, sino tenía aportes de 10 años, 15 años, 20 años, depende. Bueno, después se desvirtuó. Después la PUAN le pusieron, creo que ahora tiene
una evaluación socioeconómica. Creo también, bueno, es incompatible con un beneficio, vuelvo a repetir, a la pensión. Se les prohibió en su momento seguir trabajando, entonces, bueno, moría. Tenían la PUAN, y al no poder hacer aportes a un monotributo, a un autónomo, a lo que sea, no salías de ahí. Bueno, después se modificó y con lo único que uno puede llegar a tener es un monotributo, no sé si es el social únicamente, pero bueno, tuvo tantas modificaciones. Yo lo que voy es a otra cosa. Hay una brecha importante en la remuneración entre varones y mujeres. Y la equidad a la hora de derechos, las mujeres son las que corren con la más mala suerte. ¿Está? ¿Por qué? Porque si un varón en el momento en que reúne los 65 años no tiene posibilidad de adquirir su beneficio previsional porque no cumplimentó los años, porque no puede anotarse ya en una moratoria porque no hay más, porque no regularizó, que hoy existe la posibilidad de regularizar 5 o 6 años antes deudas previsionales e ir pagando y tener ese pago finiquitado 30 días antes de cumplir los años de edad jubilatoria. Hay gente que se pasó o no tiene el dinero o por la situación socioeconómica la evaluación no le da para hacerlo en cuotas y por ahí el pago es alto. Bueno, pero el varón, llegado a los 65 años, de acuerdo a cómo está evaluado, si está en condiciones de cumplimentar o no y tener un beneficio, si no llega a tener un beneficio, automáticamente salta la PUAN. La mujer no, la mujer tiene que esperar 5 años. ¿Por qué? Porque la PUAN es un beneficio para personas que cumplimenten 65 años. Y nosotros debemos pensar que la mujer, una gran mayoría, no estoy diciendo todas, han tenido épocas de cuidado, ¿no es verdad? Han sido mamá, han trabajado de manera temporaria. O sea, las posibilidades de tener 30 años de aporte para una mujer es mucho menos que para un varón. Más en todo este tiempo que pasó. Entonces decimos, ¿por qué no dar un paliativo? Esto ya se había presentado en una moratoria en una época con Alejandro Cacase como vicepresidente de la Comisión de Previsión, que había puesto en uno de los puntos dar la PUAN a los 60 años. Luego insistió la diputada Dania Tabela, pero nosotros le dimos una vuelta de rosca, ¿no es verdad? Lo modificamos. Para no saltar de 65 a 60, así de manera abrupta, para no crear déficit fiscal con el famoso beneficio, equilibrio fiscal, no gastar más dinero de la cuenta y que no impacte en el presupuesto, bueno, nosotros lo hicimos de manera gradual. Porque es una franja etaria nada más de mujeres, ¿no es verdad? Que es la franja etaria entre 55 y 65 años. Ese es el grupo de mujeres que hoy no están beneficiadas y que tienen que esperar 5 años para poder tener su jubilación, su PUAM, o su jubilación si siguen trabajando y pueden cumplimentar los 30. Pero si no cumplimentan los 30, no pueden. Entonces, si bien también sabemos que hay una gran expectativa de vida y que se está hablando de aumentar la edad jubilatoria, pero hoy no está en agenda eso. Hoy no está en agenda. Hombres se jubilan a los 65 y mujeres se jubilan a los 60. Está la PUAN a los 65 años para hombres y mujeres. Mientras tanto,
tanto no cambiemos la agenda, porque la agenda no la podemos cambiar de manera parcial, sino la tenemos que cambiar de manera integral, todo el sistema previsional, sobre todo de dónde se va a recaudar, que vos bien dijiste, el tema de la informalidad. Hay un 50% de personas con informalidad, hay desocupados, hay personas que trabajan con el monotributo social que no llegan a cubrir realmente lo que debería ser la prestación básica de una jubilación mínima. No debería tampoco, hoy no está esa espíritu de cambiar la reforma integral. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones, porque para hacer un cambio integral de la 24241, primero tenemos que delimitar los recursos. Y el gobierno no está recaudando bien, hay mucho desempleo, hay mucha informalidad, y eso no está ingresando arcas al ANSES, a la caja de ANSES. Y encima, una adicional se le saca al empleador entre el 2,5 y 1,5, entre 1 y 2,5, más o menos depende de qué categoría de empresa, si es pyme o es grande empresa, para crear ese fondo de asistencia laboral, o sea, un autoahorro para un despido, que hoy ese dinero lo van a intercambiar con papelitos como lo hicieron siempre. Así que tampoco le veo mucho futuro a eso. Pero es plata que sacan a los recursos de la seguridad social. Así que bueno, nosotros presentamos ese proyecto. Lamentablemente hasta ahora se lo hemos presentado a un par de diputados. Se lo hemos presentado también al colectivo de mujeres de nuestro partido, a ver si se ponen las pilas para hacer unas charlas, ¿no es verdad? Y tomar este tema como un tema de derechos de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, si bien obviamente que tenemos problemas importantes, hay temas importantes obviamente con el tema de la violencia, que es un tema a abordar y que las chicas bien los están abordando, el tema de los femicidios, el tema de las falsas denuncias, que ahora es un tema que está mucho en boga y que están trabajando muchísimo para que ese proyecto no salga. Pero esto es un tema importante, porque con esto las mujeres dan de comer a sus hijos. Querida Inés, mira, tengo dos o tres preguntas. Lo más importante, y no estamos tomando, ¿viste?, este tema como gran importancia. Me han dicho, sí, qué interesante. Sí, realmente es preocupante, pero no, parece que no vende, ¿me entendés? Vende, exacto. No vende. Ahí yo me quedo con dos preguntas, pero viste que nuestro programa es tirano. No lo es Andrés, pero bueno, ahí tenemos que respetar el tema del horario. Yo te hago dos preguntas y te puedo pedir que vos te quedes un ratito más y después de la tanda volvemos, pero estas preguntas no me las respondas ahora. Yo te las voy a hacer y apenas volvemos otra vez después de la tanda, me lo contestás. Ahí me están preguntando, a ver, ¿cómo es una persona del monotributista? ¿Cuánto es lo que paga y con cuánto se jubilan? Pero lo más importante de todo esto es decir, siempre escuchamos, me dice Norma, dice, siempre escuchamos lo mismo, no hay plata. Y la plata que yo aporté, ¿a dónde fue?, me pregunta. Más allá de, para ella también, dice que tiene 20 años de aporte y ahora dice que no la aportan, que tiene que anotarse en una moratoria. Dice, pero mi plata, ¿a dónde fue? Porque siempre es la misma, como dice, la misma cancioneta, dice Norma, dice, nunca hay plata. Pero no en este gobierno, en ningún gobierno. Entonces dice, ¿por qué no le pregunta a Inés si de una vez por todas no se puede hacer una ley previsional que favorezca a todas y qué tendríamos que hacer para que esa ley favorezca a todo y no favorezca a algunos y a otros no?
porque ella reclama, dice, ¿cómo lo...? Está una pregunta bastante larga, extensa, dice, ¿cómo puede ser que estén pagándole mucho mejor a los que están en la corte y a nosotros no? ¿Cuál diferencia hay de trabajo? Y hace mención ahí al 14 Vituna, por eso digo que lo vayas acomodando vos y nos respondas después de la tanda, que ahora ya rápidamente Tomá nota que por ello me olvido. Bueno. Pues retomamos las preguntas, pero sí, ya está. Sí, dale, sí, entonces vamos rápidamente a la tanda. Vos nos esperás, Inés, y ya te agradecemos mucho y empezamos a responder. Querido Andrés, vamos a la primer tanda. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. ¿Te gustaría hacer radio? Aquí tenés el espacio perfecto. En la 90.1, en FM Trujuy, podés aprender haciendo radio. Sumate al taller de comunicación y locución. Sé parte de esta gran comunidad. Comunicate al 11 55 86 69 74 o al 11 44 55 53 64. ¿Buscas un programa que hable tu mismo idioma? Soy Joseba y te espero de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Play News, tu dosis diaria de actualidad. Además, por la tarde nos encontrás rotando en los espacios libres para que la radio nunca deje de sonar. Prendete a FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio de San Miguel, porque somos más que noticias, estamos uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Todos los días, mañana y tarde, Play News con Josema. Sumate, no te quedes afuera. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los precios más bajos en comestibles y artículos de limpieza están en el supermercado de la zona. Supermercado La Blanqueada. Especialidad en carnes de novillo. Supermercado La Blanqueada. Avenida Mitre 4664. A metros de calle 1 en San Miguel. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, Adicapif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, Adicapif protege tu música. Invierno 2026. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, siempre junto a vos. Invierno 2026, fin de espacio publicitario. El invierno llegó sin aviso. El invierno llegó sin aviso, pero con la mejor banda sonora. Escúchanos en YouTube, FM Trujuy 90.1. También en Spotify, FM Trujuy 90.1. Estás en Trujuy 90.1. Siempre junto a vos, pero con la mejor banda sonora. Invierno 2026. Bueno, 17 horas 30 minutos del 25 de agosto del 2026 y usted está escuchando Evolucionando por FM Trujuy 90.1, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Nos manda saludo Lumi, Willy, Ceci, Hugo, Marce, Pirucha, Norma, Zulma, Esther, Gladys, Matías, Lean, Rocío, Manuel, Esther, Susana, Matías, Alejo y Jorgelina. Y nos están reclamando por los dulces de Marcela, que le decimos que dentro de un ratito vaya empezando a buscar un lápiz y papel para empezar a anotar alguna receta que nos van a dejar los dulces de Marcela. Y también lápiz y papel. Viejo, ¿cambiaste el repasador? ¿Cambiaste la sábana? Hay que cambiar. Cambiá. Pero no en el cruce de Castelar, acá en el fondo de Trujuy, en la una,
En la 1, se fue ahí Medina, ¿eh? Ah. El rincón de Meli está ahí, está ahora? ahora pegadito al lado de la fiambrería. O sea, salís de lo de, ¿cómo se llama? Lo del Torito. Del Torito. Comprás ahí un poquito de jamón crudo, que rico ahora que hace un poquito así Pero bien. cambiá esa sábana de una vez. Cambiá, viejo. Ahora vamos a pasar algo del rincón de Meli. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros, viejo? Con nosotros se van hasta el kiosquito, compran un cospel. No, y pensé. van al teléfono público y... El teléfono amarillo es naranja, digo. Naranja. Naranja. Discan el 4455-5364. Si no, insisto, ya tienen su Movicom por WhatsApp al Movicom. 11 44 Qué viejo que es. 5364. ¿Cómo viejo? La última tecnología. La última tecnología, el Movicom. ¿El ladrillo ese? Si ya se compraron la Commodore. ¿Qué Commodore? La Commodore en la computadora. Se conectan por internet al @FM Trujuy, tanto en Facebook, en X, en TikTok, en Instagram, o nos ven por www.fmtrujuy.com. Trujuy siempre con I latina, la del puntito. El puntito. Yo te voy a cambiar. Ahora de viejo cuentero vas a pasar a ser el viejo de páginas amarillas. ¿Te acordás de las páginas de la guía? Sí. Esa te voy a decir. La guía telefónica. Ahí ahora te voy a decir. Sí. Bueno, ahí nos está escuchando Inés. Pobre, la matamos a pregunta con lo que nos estaban diciendo. No, pero aparte no sabe de qué estamos hablando, pues son cosas de gente de antes. Bueno, le contamos a los oyentes... Mirá cómo se ríe. A los oyentes, disimulemos. Le contamos a los oyentes del siglo XXI que años antes de María Julia, los teléfonos eran del Estado, la Empresa Nacional de Teléfono. Entel. Mamá, ¿de acá de dónde te estoy hablando? Decía. A mí no me parecía una barbaridad, ¿no? Bueno, les pido a los tres que se pongan serios, por favor. Y dejen de mirar Canal Volver, porque ustedes si no hubieran visto Canal Volver no podríamos estar hablando de a mí esto. me contó de todo esto un primo más grande. grande. La verdad que apenas tengo un recuerdo. Bueno, Inés, arrancá por la primera pregunta, que es la que habíamos tenido ahí, que nos estaban preguntando por qué eran, ¿dónde estaba la plata de los aportes que había hecho esta pobre señora que nos apestilló? Primero hablaste del monotributo. Del monotributo, exacto. Sí. A ver, el monotributo en realidad... se crea en el año 98 con un antecedente que fue nuestro, que se llamaba aporte de la pequeña capacidad contributiva. En ese momento era un aporte de la cuarta categoría de la renta presunta, ¿no es verdad? Como para que la gente... Fue un intento de incorporarlo a la formalidad, a todas esas personas que estaban en ese momento en la informalidad. Mucha gente en las economías regionales, me acuerdo que lo trabajamos en ese momento, ¿te acordás? Con el diputado Fabricín. De Reconquista. Y estaba apuntado a eso, la verdad, al que tenía pequeña capacidad contributiva, era incorporarlo a una economía formal, a través de estos aportes al jardinero, al kiosquito de la ventana de una casa que hay en un pueblito, bueno, a todo ese tipo de cosas. En el año 98... le cambian la función o le dan una función un poquito más amplia y ahí se le empieza a llamar monotributo. ¿Para qué sirvió en ese momento el monotributo? Para dar una manera más económica al autónomo. Sobre todo a los profesionales. Exacto. Y sobre todo a los que no facturaban como para pagar autónomos, que autónomos se paga bastante por las imposiciones tributarias que tiene, ¿no es verdad? Que el monotributo no lo tiene. Entonces hasta hay una facturación y también se utilizó el monotributo para incorporar mucha gente en el Estado en ese momento, porque en ese momento el Estado tiene congelado, ¿no es verdad?, la incorporación la vacante
Exactamente. Entonces, esta figura de monotributo daba la posibilidad de incorporar gente a trabajar en el Estado mediante locaciones de servicio, locación de obra. Es decir, una manera tramposa de decir trabajar en negro. Claro, hasta el día de hoy se sigue haciendo, claro, porque en ese momento el monotributo no daba una facturación, ¿no es verdad? Y por lo tanto no tenían ni posibilidad ni de horas extras, ni de vacaciones, ni de aguinaldo, ni de despido, indemnización por despido, en fin. Después hubo un par de fallos de la Corte en la época de Duhalde, que recuerdo, 2 monotributistas por tener justamente mensualidades consecutivas irregulares. El fallo en ese momento se dio como si fuera un trabajador bajo relación de dependencia, y bueno, y ahí cambió. Entonces ahí se incorporaron muchos monotributistas, pero que le hacían los aportes previsionales, les hacían pago de vacaciones, aguinaldo, en fin. Pero eso en el Estado. Los monotributistas que están afuera, cualquier monotributista, un emprendedor que se pone a vender, qué sé yo, no sé, billutería, ceniceros o vajillas o sábanas o pequeños emprendedores, comerciantes. O el chico que reparte pizzas en bicicleta. Claro, tienen un monotributo donde está partido en 2. Una parte que es la parte previsional, que es el aporte que te garantiza una jubilación mínima, nada más. Vos podés tener la categoría que quieras, podés pagar la categoría más alta del monotributo, pero a la hora de jubilarte te vas a jubilar con la jubilación mínima. Igual que el autónomo, mal hecho. Ahí hay que hacer un proyecto yo unificaría los 2 criterios, ¿no es verdad? Y haríamos una escala de acuerdo a la facturación y le daría la posibilidad que las personas que aporten más previsionalmente tengan una jubilación un poco más alta. Antiguamente, Inés, los autónomos los tenían. Una pregunta, Inés, ahí. Esta es la pregunta que te hago yo. ¿El monotributista paga de acuerdo a una categoría un monto o paga de acuerdo también a lo que puede facturar, paga más? ¿O tiene obligación de pagar? No, porque tenés una parte imposible. En la parte previsional es lo mismo. Lo que pagas, o sea, pagás más o menos lo mismo. Lo que te aumenta es la parte impositiva. Eso es lo que te aumenta. Claro, por eso me están mandando acá, dice yo pago... Claro, me están mandando acá, si yo pago 42. Claro, es junto con el tema de impuestos. No es que paga 42. Si uno lo desglosa, tenés una parte que va a obra social, otra parte que va a previsional y otra parte va a la parte impositiva. Estoy hablando del monotributo común, El monotributo común. Está el monotributo social. Que es más bajo. Ese es más bajo todavía. Que es más bajo. Pero a los efectos de ir cumplimentando la edad y los aportes, tienen una jubilación mínima. Perfecto. Eso hay que hacer un replanteo con todo ese tema, porque me parece muy desequilibrado todo, ¿viste? Se han puesto tantas bachas, ¿viste? De acuerdo a los distintos gobiernos, que quedó, ¿viste? Desfigurado lo que es el monotributo o el trabajador independiente en general. ¿Viste? El autónomo, el monotributo y el monotributo social. Yo creo que hay que hacer un proyecto integral. Nosotros lo hemos trabajado, tenemos un borrador en archivo, que dentro del observatorio tenemos abogados tributistas, sí, tributistas que saben de esto, que es el doctor Gustavo Lenar. Ajá. Y con él más o menos lo estuvimos trabajando con todo el observatorio, y lo tenemos ahí en borrador. Hacer toda una nueva escala, porque en realidad también esa gente paga, obviamente, los aportes, pero paga como empleado y como empleador.
Entonces como que hay que trabajarlo muy bien eso, ¿no? Porque también pagan muchos de impuestos, parte impositiva dentro del monotributo, que es lo que más pagan, es lo que más se paga. Claro, sí, hay por ahí el que trabaja con relación de dependencia. En este caso pagan los dos, paga el empleado y el empleador. Entonces, claro, por eso uno... Independiente en general es empleador y empleado. Exacto, y ahí paga. Bueno, ahora viene... La otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta es la que me está diciendo, ¿qué hacen con mi plata? Dice que ella siempre escucha, que todo el mundo dice, que esto, que lo otro, pero ¿qué hacen con mi plata? Con lo que yo pagué. Porque dicen siempre que no tienen plata para esto, no tienen plata para el otro... Y siempre es como que estamos esperando, ¿no? Un reajuste, tenés que esperar, todo va de acuerdo a lo que, como dice la acá, está diciendo, esto va de gusto al criterio como se levantan los gobiernos, al humor al humor de cada gobierno. A ver, la plata se supone que va al ANSES, y se supone que... Es un sistema solidario, ¿no es verdad? Uh-huh. ¿Cómo es el tema? Todos los trabajadores activos que hay hoy, privados, no contemos del Estado, sino los trabajadores únicamente activos, son los que aportan al sistema previsional. Para que los jubilados de ahora, todos nosotros que somos jubilados, estamos cobrando de esa recaudación que hacen los activos, ¿está? Después esos activos van a jubilarse y esos van a aportar los que vengan atrás, los activos de atrás. Es un intercambio, es intergeneracional, por eso se le llama solidario, porque es de una franja etaria a una generación a otra, los aportes de activos son los que están sosteniendo el sistema previsional. Nosotros sabemos que cuando se crearon las cajas, en la época de gloria, que pasó todo al Estado, en la época de Perón, bueno, ahí había poca gente que se jubilaba y mucha plata que ingresaba. Y bueno, y ahí se utilizaron para hacer montones de viviendas, préstamos, bueno, se le daba un montón de cosas. La Fundación Evita en ese momento se alimentó de los aportes previsionales, es una realidad. Después cuando cambia la ley, ahí parecía estar un poco más claro, porque mucha gente decía, bueno, esta plata va a la FJP y a mí me dicen dónde está mi aporte y qué hacen con mi plata. ¿Te acordás que en la FJP le venía como un resumen de lo aportado semestralmente y qué rentabilidad daba ese dinero, ¿no? Uh-huh. Y la gente lo veía, decía, bueno, mi plata está acá. Al principio todos estuvimos en contra, yo fui una de las que estuve en contra del sistema de las AFJP. Después no estuve tanto, porque veía eso, digo, bueno, mi plata va acá, pero ¿qué fue lo que pasó? Después fue un desastre cuando empezaron a otorgar los beneficios. Hay mucha gente que tiene, sobre todo las pensiones, las rentas vitalicias, están cobrando nada. Quedaron muy poquitas, ¿no es verdad? Se fueron incorporando de a poco al sistema. Sí. Y después que se estatizó. Cuando se estatizó, ahí vimos que las AFJB habían incorporado muchísimo dinero, habían inversiones fantásticas en ese momento, y bueno, el gobierno, yo no me acuerdo si estaba Cristina, si estaba Vudú en ese momento de director ejecutivo, así que creo que estaba Cristina, o la última etapa de Néstor Kirchner, no me acuerdo, fue en el febrero del 2008, y en ese momento ANSES se queda con todo ese dinero de todos los aportantes activos
y hacen un fondo de garantía de sustentabilidad, diciendo que ante los problemas cíclicos que podía tener el sistema, esa plata se iba a utilizar para los jubilados, cosa que no fue así. Esa plata todos los gobiernos, desde ese momento hasta la fecha, la utilizaron en lo que quisieron. Fútbol para todos, heladerita para todos, créditos hipotecarios. Macri en un momento cambió papelitos al Banco Central, dio crédito al mismo jubilado, o sea, la misma plata del aportante para poderte jubilar, en vez de darte la plata para jubilarte, te daban un crédito. Te pagaron la reparación histórica, plata que vos estuviste haciendo juicio porque el Estado no te pagaba lo que vos aportabas, y con esa plata, con ese fondo, bueno, sí, te vamos a devolver la reparación histórica. Bueno, hicieron lo que quisieron y hasta el día de hoy hacen lo que quieren, ¿tá? Entonces, ese dinero nunca la gente supo a dónde fue. La única vez que lo pudo saber fue en ese momentito. Pero la plata, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que se hace? No, hoy la plata no se sabe, porque lo maneja el Ministerio de Economía. ¿Cuánto tenemos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? En capital no se sabe. ¿Cuánto tenemos de rentabilidad? No se sabe. ¿A dónde va ese dinero? Y lo maneja el Ministerio de Economía. Inés, no te ¿Cuál quiero... es el otro problema? La tasa sustitutiva. En el momento del cálculo del haber inicial, por estos cálculos míos encriptados, porque no está... La persona no puede decir, bueno, yo aporté tanto... Yo me acuerdo que un ex diputado de nuestro bloque, cuando dijo, yo tengo que separar lo que es trabajo de previsión, no, estás totalmente equivocado. Serás muy buen economista, pero no tenés la menor idea de lo que es el derecho del trabajo y la seguridad social. La seguridad social es una consecuencia del trabajo y tu jubilación es una consecuencia de lo que aportaste laboralmente durante tu vida activa. ¿Cómo es decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra? Ignorancia total. Por lo tanto, yo creo que una nueva ley es fundamental. Los recursos, delimitar los recursos, de dónde vienen, a dónde van, a dónde se ponen, qué es lo que se va a hacer con ese dinero, y que la gente sepa. No significa que eso sea privado, o sea, puede ser estatal, puede ser un mix, qué sé yo. Por ejemplo, en Uruguay es mixto, es un banco de la seguridad social. Entonces la gente lo controla el Estado, o sea, y hay rentabilidad y hay inversiones privadas, qué sé yo, se puede hacer un mix, ¿viste? Tampoco vayamos, no, todo tiene que ser estatal, el Estado le tiene que dar la garantía, le tiene que dar los recursos y le tiene que dar la legislación y el control para que todo funcione. Pero si ahí trabajamos con algo que tiene que ver con alguna inversión privada, no me parece mal. Hoy están cambiándolo por papelitos, tapando el Banco Central. Qué pregunta que... Bueno, querida Inés, ahora, mira, me decía ahí, estaba preguntando por el tema de la jubilación de los jueces y de la Corte. También... A ver, los jueces tienen otro sistema, porque tienen otro régimen. Ellos tienen un régimen directo, como tiene la provincia de Buenos Aires, como tienen todas las provincias. Por ejemplo, vos cobrás tanto y te jubilás con el 80 y pico, 70 y pico de tu último haber en actividad. Listo, es así. Así era la antigua ley que nosotros teníamos. Es así. Era literalmente así. No hay ninguna historia. Y aparte tiene la movilidad sobre el sistema de enganche. Va aumentando el sueldo del magistrado, y el jubilado por sistema de enganche cobra lo mismo, ¿no es verdad?
siempre va a cobrar entre el 80, 82, 85, 70 y pico, no me acuerdo cuánto es, pero es eso. Exacto. Es así simple. Es un régimen especial, pero también aportan más. ¿No pagan el 11 ellos? ¿Cuánto pagan? No, pagan más. No me acuerdo ahora, tendría que fijarme, pero pagan más. Igual que la provincia, el IPS, sí, por ejemplo, también entre el 75 y el 82% móvil, es así, de manera directa, te jubilás con lo que aportaste, con tu último haber, es así, pero aportan más. No me acuerdo cuánto aportan, entre el 14 y el 16, 18, depende de la actividad, pero aportan más. Bueno, por eso hay que reformular todo. Hoy alguien, no sé en qué red, puso, ¿usted está de acuerdo con las jubilaciones de privilegio? Bueno, aquí llamamos jubilaciones de privilegio. Porque no todas son de privilegio. La de privilegio está la de Cristina, sí, la de los presidentes, sí, los jueces de la corte, pero después ¿cuáles? No hay más. ¿Estás hablando de las jubilaciones de privilegio? Ya. Las provinciales, yo respeto el federalismo, y bueno, y cada gobernación que no transfirió su caja tiene su propia régimen previsional. Y después están las jubilaciones especiales que tienen que ver con vejez prematura, que tienen que ver que son con vejez prematura por el tipo de las insalubridades, ¿no es verdad? Que no son, pero no son régimen, claro. Esas no son, que hay que revisar, porque hay algunas que ya están vetustas, sí, hay que trabajar y revisar todo eso para ayornarla a esta realidad, ¿ok? No, los aeronavegantes que se jubilan a los 50 años, con 25 años de aporte, con tantas horas de vuelo, no es lo mismo los aviones que tenían hace 30, 40 años con los aviones que tienen ahora. Entonces, como que hay muchas cosas que hay que revisar, sí o sí. No es un trabajo fácil. La peligrosidad de esto es que a alguien se le ocurra, un ministro de las leyes de hojarasca y qué sé yo, que no se le ocurra limpiar con un plumazo, como lo hizo en su momento Cavallo cuando cambió la ley, y las tuvo que reponer automáticamente porque se le vinieron unas olas de juicio impresionantes, ¿no es verdad? Porque aparte esto está amparado bajo los convenios internacionales. O sea, no es algo así nomás. Claro. Ahora, Inés, tratando de pensar para adelante, el esquema económico que está planteando el gobierno actual busca generar inversiones internacionales, inversiones extranjeras. Ahora, promueve inversiones extranjeras que vienen a extraer recursos básicos de la minería, el petróleo y después, bueno, de la producción agropecuaria básica, sin ningún tipo de agregado de mano de obra, con lo cual son inversiones que no generan fuentes de trabajo. Al no generar fuentes de trabajo, no sé, estábamos leyendo hace un par de semanas que en los últimos 2 años se perdieron 300.000 puestos de trabajo, que son todos los habitantes de San Miguel, por ejemplo, son 300.000 personas. Son personas que no solamente no aportan más, sino que también en algún momento se van a jubilar. Por ahí con una pensión de estas no contributivas, porque hay que ver si logran reinsertarse en el sistema laboral, porque cada vez hay menos oferta de trabajo registrado, de trabajo en blanco. Lo que hay son iniciativa privada, el que se pone a trabajar con una aplicación, con un autito, o a repartir pizza con la bicicleta, que generalmente son monotributistas, es decir, con muy bajo aporte previsional. Esto como que vos por ahí lo podrás ver de manera más profesional, pero esto indica que en pocos años
las cajas previsionales no van a tener financiación genuina. Es decir, Mira, yo realmente, desde la parte de las inversiones, cuando lleguen, que todavía no llegó ninguna, sí. Yo nunca me voy a olvidar una correligionaria nuestra. Sí. Con el paragüitas en la convención. Sí, nuestra... No hablen de mi amiga, Nuestra querida Lucía Alberti, sí. Así es, bueno, todavía yo no he visto o sea, sí, se está invirtiendo en vaca muerta, pero, a ver, pero también uno tiene que pensar que cuando, por ejemplo, vaca muerta, voy a hablar desde el sentido común, no por conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces veo que se están haciendo inversiones inmobiliarias en vaca muerta, porque parece que hay gente que va a estar trabajando ahí, entonces necesitan vivir, se le está armando departamentos para que la gente pueda o rentar o comprar, depende, ¿no es verdad? Esa persona va a necesitar ir a alimentarse, ir a unos primeros auxilios, o sea, y eso puede traer algún desarrollo, por ejemplo en vaca muerta estoy hablando. Entonces, a ver, es muy difícil hablar ahora a lo que puede pasar, porque esto puede llegar a pasar a 10, 20 años, 30 años, no lo sé. Hoy la realidad es que no hay mercado donde la gente se inserte a trabajar. Hoy, ¿qué es lo que va a pasar más adelante si llegan a venir esas inversiones que van a trabajar en minería, que van a trabajar en energía eléctrica, que van a trabajar en un montón de... No va a ser todo robot y todas computadoras. Yo supongo que va a haber mano de obra. Lo que pasa que también va a tener que cambiar, ¿no es verdad? Por eso es fundamental el tema de la educación. Va a tener que cambiar las generaciones con una preparación diferente o ver otras carreras diferentes, ¿no es verdad? Con una profesionalidad o un oficio que estamos en un intercambio en este momento, pero no lo estamos viendo porque este intercambio no empezó, es todo discursivo. A los hechos todavía no hay nada. Así que no te puedo decir qué va a pasar cuando empiecen, qué sé yo, no sé, está bien, está el extractor, la extracción de litio, de cobre, cómo se va a transportar, volverá el ferrocarril, estarán más los camiones, deberán hacer más rutas para poder llevar a los puertos, para poder exportar. El tema de, no sé, la parte agropecuaria que vos me decías, ¿por qué no mano de obra? Eso no te lo entendí porque no lo conozco, no lo sé. Pero estamos en un cambio que se está anunciando sin haber tomado acciones concretas para saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay tanto desempleo? Porque no hay consumo, porque a la gente no le alcanza la plata y por lo tanto la gente no está comprando y por lo tanto los negocios cierran, las pequeñas y medianas empresas que estaban haciendo cosas dejan de hacer. Hay una competencia, que es feo decirlo, pero no es que sea desleal, pero están viniendo muchas cosas importadas mucho más baratas, y no es que nosotros no podamos competir, bueno, por el mercado, qué sé yo, pero a ver, hasta que no nos pongan los impuestos adecuadamente para poder competir es muy difícil. Es todo un cambio. Yo creo que hoy la gente que está desempleada es producto de todas estas empresas que están cerrando, de todas estas personas que han quedado con la famosa motosierra del Estado, que está por ahí nomás la motosierra, porque yo me entero que por un lado sacan muchas personas
de retiro voluntario Por echan el otro de lado algún toma. organismo que yo conozco que ANSES, y por la otra ventanilla están entrando todos nuevitos. Exacto. Así que no se ataque tanto la motosierra en el Estado. Están cambiando las figuritas, pero no está achicándose tanto el Estado. Exacto. Pero bueno, es un cambio muy difícil, es muy difícil de ver porque hasta ahora, vuelvo a decir, es discursivo. Si vos me decís a mí qué es lo que estoy viviendo en este gobierno, lo único que está haciendo es ajustar para sostener el Banco Central, tener dólares y pagar la deuda externa, y mantener el dólar bajo y mantener la inflación baja. Es lo único que estoy viendo. No estoy viendo otra cosa. Otra cosa, No, exacto. yo no estoy viendo otra cosa. En lo particular estoy diciendo, por ahí estoy equivocada, ¿eh? No, compartimos. Bueno, querida Inés, otra vez de nuevo, millón de gracias. Yo públicamente lo digo cada vez que te llamo, Inés siempre está dispuesta, no tiene ningún problema, sí, negro por acá, por allá, o sea, la verdad es un placer cada vez que te llamo, y aparte es un placer escucharte, primero porque lo haces desde la política, que es la pasión que has heredado de tu viejo, pero aparte con mucho sentido común y también con mucho profesionalismo, o sea, muy difícil por ahí 40 encontrar... años tengo el tema. Claro, por eso es muy difícil... Hace 40 años cambiando de gobierno en gobierno, Claro. así que conozco bastante la historia, y Por muchas eso- cosas se repiten, ¿viste? Y las luchas No que muchas son tenés, innovadoras. claro, las luchas que tenés, porque a veces ni los propios nuestros, yo sé que no te entienden o no te quieren entender, porque es lo que vos decís, a veces... No les interesa, ¿sabés qué es lo que pasa? Es mucho más fácil meterse en temas que no interesen, a que en otros momentos, yo recuerdo que tuvimos diputados que sí se interesaban, Sí, aunque sí. no entendían nada. Claro. Y bueno, pero lo acabás de decir vos. Voy a nombrarlo, y lo voy a nombrar. Sí, sí. Sabemos que ya no es más correligionario, pero Eduardo Santín se sentaba y te decía, che, a ver, ¿cómo es esto? Claro, A ver, Se explícame convirtió en un bien. especialista. Se convirtió, claro. Y pasó a ser uno de los referentes de la seguridad social más importante. El otro, el Colorado, Fernández Pastor. Fernández que Pastor, padecía, sí, sí. pero han aprendido y se han sentado porque les ha interesado, y encima fueron vivos porque supieron captar justamente a una parte de la sociedad que todos lo utilizan como campaña, Claro. todos los miércoles vamos, con los jubilados no. Está bien, pero ¿y qué hacemos con los jubilados? Sí, no. No hacemos nada. No. Y aparte sí ellos hicieron, tenían... sí hicieron. Ellos tenían lo que hay que tener para esto, que es sensibilidad, porque uno puede tener un montón de cosas y uno dice, bueno, porque lamentablemente esto, como decía la señora, ¿dónde está mi plata? ¿Qué han hecho con mi plata? Entonces no es que hay que mostrarle, pero hay que darle, como quien dice, una satisfacción, de la cual a veces por ahí es difícil, pero bueno, esto es lo que han intentado los hombres que vos has nombrado recién. Querida Inés, otra vez de nuevo, enorme abrazo para vos y un cariño grande para tu esposo. Ya nos estamos Un beso viendo. grande a toda la audiencia, y a vos, Negrito, y a ustedes. Chau, Un chau. cariño, Inés. Muchas gracias. Bueno, y así pasaba nuestra amiga Inés Han por Evolucionando. Otra vez le agradecemos públicamente lo de Inés, porque la verdad que yo vuelvo a repetir, Luisito, cada vez que la llamo, es una siempre, amiga, es una amiga. siempre al pie Sí, del sí. cañón.